Ujú. Entonces, seguimos con este koan. ¿Vivo o muerto? ¿Viva o muerta? ¿Mm? Y si yo te pregunto de golpe, ¿viva o muerta? Date cuenta la respuesta. ¿Qué dices internamente? Pues estoy viva, ¿no? Estoy vivo, ¿no? Pero la respuesta generalmente viene de tu mente. O sea, estoy viva. ¿No? Pero ¿qué es esto de estar viva? ¿Qué es esto? Hay una gran diferencia de decir estoy viva desde la mente a, a sentir esto que llamo vida o qué es esto. De esto es el Zen, exploración de todo esto. Entonces decíamos la vez pasada este koan nos presenta a este monje Jin Yang que está obsesionado con esta pregunta, ¿no? Está obsesionado con la pregunta sobre la vida y sobre la muerte. Llega eh, al colmo de golpear el ataúd como diciéndole al mismo muerto, ¿estás vivo o muerto? Enfrenta al maestro y le dice, respóndeme, maestro, respóndeme. Pues tú sabes, maestro, respóndeme. Y si no me respondes, te pego. ¿No? Tanta es la intensidad. Porque tal es la intensidad de la pregunta. Quizás ahora que ustedes han estado más tiempo con esto, es muy intenso. ¿Qué está preguntando cuando el monje le dice, vivo o muerto, maestro, vivo o muerto? No te digo, no te digo. ¿Qué pasa, maestro? ¿Qué le pasa? En realidad, ¿qué me pasa a mí? Porque pues, todo es yo aquí, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué me va a pasar cuando me muera? ¿Va a quedar algo de esto que yo llamo yo? ¿A dónde me voy? Voy a desaparecer totalmente. Dime. Es esta pregunta fundamental. Y a veces en la noche, que es cuando estamos solos y entramos, o a mí me ha pasado, entro a este lugar. Generalmente nos distraemos en muchos miedos. Tengo miedo a que me puedan robar, o tengo miedo a un terremoto, tengo miedo a que algo le pase a mis seres queridos, tengo tantos miedos. Pero cuando bajo de todos estos miedos y entro nomás a esto que yo siento como cuerpo que está respirando. Y sobre todo todo esto que he ido aprendiendo, to- todo lo que siento que sé, que he enseñado, a veces ahora que estoy más vieja, siento que sé más de lo que enseño. Y, y todo se va a ir, todo, como una burbuja,
como una gota de rocío que se disuelve al sol. Ajá. Y quedarse en esto es intenso, muy intenso. Y entendemos al monje y entendemos la pregunta, la insistencia. Es la gran pregunta y es la que no tiene respuesta. Pero todo, pero todo lo los humanos, ah, todo lo que nos rodea de alguna manera nos dice las religiones, culturas, todo nos da a entender que hay la respuesta. Nos dan respuestas. Por ejemplo, pensaba en las pirámides de Egipto, las enormes pirámides de hace miles de años, impresionantes construcciones, eran una respuesta a esto. Es básicamente la respuesta. Esto es la casa donde vas a vivir cuando mueras y va a pasar esto y vas a tener, vas a ir a estos lugares es decir, hay una parte tuya que no muere o tú no mueres. Y lo mismo en otras culturas, otras religiones, ah, todo esto que ahora vemos con el Día de Muertos, pues son respuestas a esta misma pregunta. ¿Mm? Los muertos espíritus regresan. Ajá. Y, y está bien, lo que pasa es que en el Zen simplemente te dice, pues velo tú, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué es esto? Sin apoyarte en otras respuestas dadas por otros. ¿Eh? ¿Qué sientes tú? Y la vez pasada hablábamos de de cómo a pesar que no hay una respuesta, el simple hecho de quedarte con la pregunta te mete a- a vivir de otra manera. Simplemente quedarte con la pregunta. ¿Mm? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa cuando voy a morir? Ujú. Y, y entonces la vida se vuelve, aquí está, esto que llamo vida, tiene más peso. Cuando vivo con la pregunta. Hay una anécdota de un maestro, de un discípulo que le dice al maestro, maestro, yo ya no tengo miedo a la muerte. Y el maestro le dice, qué lástima, te estás perdiendo lo más importante de tu práctica, es lo más importante, porque el mantener este miedo a la muerte es lo que te va a permitir, es lo que estoy diciendo, ¿no? Te va a permitir eh, vivir más consciente, más plenamente esto que tienes de esta vida. Entonces, esta pregunta, o sea, lo que quiero decir con este koan es que estas preguntas fundamentales, esta es es la pregunta fundamental. Es interesante darnos cuenta cómo la evadimos o cómo nos vamos con respuestas ya hechas o que alguien nos dice, pero cómo no nos metemos a sentirla, a vivirla.
¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Mm? Es, quizás por esto, ¿no? Por este miedo muy grande a desaparecer. No, no estoy hablando de que haya o no, yo no estoy dando ninguna, el koan no te da ninguna respuesta, ¿mm? Simplemente te mete a la pregunta. Quería compartirles una experiencia que tuve, tenía más de 30, alrededor de 30. Y conocí a una dentista que tenía como mi edad y cuando iba siempre me hablaba de su vida y de cómo tenía un marido malvado que le hacía la vida imposible. Y, y la conocía, no éramos amigas, pero sabía de su historia, sabía. Y un día me avisan que la están velando en tal velatorio. Y, y yo fui. Y ahí tuve una experiencia muy fuerte porque creo que fue la primera vez, o sea, ya había visto morir a mi abuelo, pero esa vez vi a la mujer, porque la vi muerta, que era como yo en el sentido se parecía, tenía hijos chiquitos, tenía mi edad, y la vi en el ataúd y fue un golpe que vino totalmente inesperado. Yo fui inocentemente a dar las condolencias y recibí un impacto que estallé en un llanto inmenso, que no era tanto por, sí era por la persona, obviamente, pero era mucho más. Era el impacto de ver mi propia muerte ahí mismo. Y nunca me olvido de eso. Y fue inesperado, no fue algo como un golpe. Porque muchas veces nos acercamos ya con la cabeza llena de ideas, esto va a pasar, la persona ya está en este lugar, pero verla tal cual la muerte, me, me rompió en ese momento. Me rompió la muerte misma, no me rompió la muerte de la persona. Y ah, sí, y otra cosa, ya para terminar, hay un maestro que ya murió, ¿cómo se llama? Eh, Su apellido es Levine. Escribió un libro muy importante que se llama Un año por vivir. Él escribió este libro en donde él dice, te queda un año, ¿no? Y vamos a ver qué haces cada mes de ese año. Es como, es tu último año de vida, ¿qué haces? Y te va ayudando a recorrer como si te fueras a morir al final de ese año. Un libro muy importante. Y habló mucho de la muerte y decía que
en una conferencia que fue a dar, había cientos de personas y que delante de ellos les pregunta, levante la mano, ¿quién de ustedes va a morir? Y la gente se quedó quieta, este, eh, y, y- y pasaron unos segundos antes que alguien levantara la mano. Es decir, habla mucho de esto, ¿no? Lo vemos desde la mente, lo vemos allá, pero no lo vemos acá, no lo vemos en esto. ¿Quién va a morir? Pues obvio, yo voy a morir. Sí. Y cómo las personas tardaron en responder. Como si esto está por allá, esto no es mío. Ajá. Y entonces en el koan al final el Yin Yuan golpea al maestro, cosa que es absolutamente no, no se coincide hacerlo con un maestro zen. Hay algunos textos que dicen que el mismo maestro, después de que lo golpeó, le dijo, mira, mejor vete a escondidas porque si esto se sabe en el monasterio te va a ir muy mal. O sea, lo protegió además de que lo golpeó. Y, pero se quedó con la pregunta, el maestro murió y se fue con el otro maestro y le hizo la misma pregunta. Y el maestro le contestó igual, no digo vivo, no digo muerto, porque no lo dices, no lo digo, no lo digo. Por eso te decía en la meditación que esta es la respuesta. Eh, es vivo o muerto, no lo digo, no lo digo, no lo digo, no lo digo. Esa es la respuesta. Y ahí despertó. Mm. Un día pueden estar repitiéndonos la misma cosa y te ha pasado, estoy segura, y de pronto alguien te la dice y despiertas. Mm. Por fin despiertas. Y quisiera terminar con todavía decirlo nuevamente, algunos de ustedes no estaban, ah, de la anécdota de otro maestro zen que estaba muriendo y que su discípulo fue a buscarle un pastelito que a él le gustaba mucho, estaba ya muy mal, pero con dificultad el maestro, que era su pastelito favorito, lo comió despacio y lo saboreó y ya muriendo le pidieron que dijera siempre los maestros decían alguna frase, algo que ayudara a sus discípulos después y le piden, dinos algo que nos ayude. Y el maestro solamente dice, ese pastelito estaba delicioso. ¿Mm? Eso estaba delicioso. Y esto es un gran ejemplo de la respuesta zen. A eso es. En este momento, a un minuto antes de la muerte, saboreo y esto es el sabor de este pastelito. Sí, entonces, a ver si comparten, ustedes han de tener, me imagino, ya algunas preguntas o cosas, no sé, que quieran compartir con los demás. Todo se vale.